Na recomendación literaria desta semana imos falar dun libro que, aínda que está considerado como de literatura infantil, tamén é perfecto para que lean todos os adultos. O libro do que imos falar é O Principiño, escrito por Antoine de Saint-Exupéry. Aínda que originalmente está escrito en francés e en inglés, é un dos libros máis traducidos de toda a literatura mundial. Chegouse a traducir a máis de 250 idiomas e hai un montón de edicións diferentes, como esta en miniatura, por exemplo. O Principiño foi publicado no ano 1943, pero non foi ata o ano 1946, unha vez que acabou a Segunda Guerra Mundial, cando empezou a facerse mundialmente famoso. Tanto o relato como os debuxos en acuarela que o ilustran están feitos polo propio Saint-Exupéry, que o escribiu mentres estaba exiliado en Estados Unidos. De feito, algúns creen que a historia relata experiencias vividas polo propio autor, porque era aviador de profesión e tivo algún que outro contratempo no deserto do Sáhara, como lle acontece ao protagonista desta historia. A partir dunha avaría que ten un aviador no deserto e onde coñece a un pequeniño personaxe que ven de outro planeta, comeza a historia do Principiño. Xuntos van falando e compartindo as súas experiencias e pensamentos sobre temas tan importantes como a vida, a natureza ou as relacións humanas. E un dos temas que tamén é moi importante neste libro é a crítica a como os adultos imos perdendo a vista sobre as cousas que son verdadeiramente importantes a medida que pasan os anos. Ademais do Principiño e Aviador, a historia conta con personaxes que son secundarios pero son moi importantes para o desenvolvemento desta historia. É o caso do Raposo, que o Principiño aprenderá un montón sobre a amizade, o Rei Tirano, que vive só nun planeta e o único que sabe facer é dar ordes, os baobabs, que son esas árbores nas que está exemplificados os problemas e malos hábitos que temos que cortar de raíz antes de que medren demasiado, ou a Rosa, que é o verdadeiro amor do Principiño. Así que, aínda que o Principiño está escrito nun formato habitual da literatura infantil, non é para nada só un libro para nenos. Grandes e pequenos podemos disfrutar un montón con esta historia, na que se nos fala de cousas tan importantes como o sentido da vida, a amizade, o cuidado da natureza, a pérdida do amor ou mesmo a soidade. Se queres un libro no que poder gozar lendo unha historia moi entretida e ao mesmo tempo cunha mensaxe moi importante, O Principiño é o teu libro. É hora de ler! O Samaín xa está á volta da esquina, así que imos seguir na lixoteca facendo manualidades terroríficas, neste caso, uns morcegos para que decores a túa habitación. Para facer estes morcegos necesitamos olliños decorativos, pegamento, tesoiras, lápis e brocha, un vaso de papel, un cartón de papel hixiénico, unha cartolina negra, pinzas da roupa, pintura negra e un folio. O primeiro que faremos será pintar o vaso de papel e o rolo de cartón de cor negra. Agora facemos a plantilla das ás nun folio e recortamos. Algo así. Dobramos a cartolina negra, marcamos a plantilla das ás e recortamos. Teremos que facer isto 3 veces. Dobramos unha das esquinas do rolo de cartón, así. Poñémoslle un pouco de pegamento ás ás e unimos. Uns olliños decorativos, unha sonrisa con colmillos e xa está. Para o segundo morcego teremos que cortar as ás á metade. Dobramos un pouquiño e poñémoslle pegamento onde dobramos. Unímolas co vaso de papel e xa estaría. Faltan os olliños. Este morcego está un pouco triste. As ás do último morcego son algo máis pequeniñas e van pegadas a unha pinza. Cunha tira de cartolina negra pegámola por detrás das ás. Uns olliños e xa está. Aquí están os 3 morcegos para celebrar un Samaín terrorífico. Mans á obra.
A alerxia á proteína de leite de vaca é unha das máis comúns entre os máis pequenos e por iso a doutora Olga Fernández vai nos explicar esta semana en que consiste e cales son os seus síntomas principais. Hola queridos papis, hoy vamos a hablar de la alergia a las proteínas de la leche de vaca, una entidad muy frecuente por debajo del año de edad, que muchos papás pues saben lo que es porque habrán tenido algún niño o alguien próximo que lo haya tenido, y sí que me hacen muchas preguntas con respecto a esto y tienen muchas dudas, y por eso yo estoy aquí hoy con Estefanía para intentar resolverlas. ¿Qué es la alergia a la proteína de la leche de la vaca? Pues mira, la alergia a la leche de vaca en sí, digamos que es la alergia a las proteínas de la leche de vaca, que son las que va a dar, el organismo va a hacer una respuesta exagerada, desproporcionada a la leche, a esas proteínas. Y entonces esto va a redundar en unos síntomas adversos y unas reacciones adversas del organismo ante esto. Como dije antes, suele ser en niños menores de 1 año, menores de 2 años. Normalmente son alérgicos los padres o hermanos o tienen otro tipo de alergia, siempre suele haber una base genética. Y a veces también no es fácil de diagnosticar porque se confunden pues, con otras entidades como el reflujo gastroesofágico, el cólico que tienen los bebés, y entonces a veces, pues, y si no es, no es muy clara la sintomatología, a veces pues, nos hacen dudar un poco y a veces nos confunde un poco al principio el tener el diagnóstico claro de que es una alergia a las proteínas de leche de vaca. ¿Cuál sería la diferencia entre alergia e intolerancia? Es una pregunta que me hace mucha gente y son dos entidades completamente diferentes. La alergia a la proteína de leche de vaca, como dijimos, es un proceso inmunológico donde el organismo no reconoce a la leche y exageradamente produce una reacción adversa. La intolerancia simplemente es que eres intolerante a los azúcares de la leche. Entonces lo único que hay que retirar es la lactosa de la leche, que es el azúcar de la leche, y luego muchas veces es transitoria. Por ejemplo, ante una diarrea el niño puede hacer una intolerancia transitoria de 15 días, 20 días, máximo 1 mes. Se puede retirar solamente esa temporada o un tiempo prudencial la lactosa y luego a ver cuándo responde cuando se le vuelve a introducir, pero son dos entidades, como ves, completamente distintas. ¿Por qué se produce la alergia a la leche de vaca? La leche de vaca se produce porque tiene unas proteínas, la leche de vaca, que son la caseína, la seroalbúmina y la lactoglobulina, que el organismo no la reconoce y actúa contra y lucha contra esas proteínas. Y entonces, pues lo que tenemos que hacer es retirar siempre retirar la leche. Luego lo iremos viendo poco a poco, pero bueno, son las proteínas que lleva la leche y que no solo la lleva la leche, sino que aparece también en otros animales. ¿Pueden tomar leche de otros animales? Pues no, porque como yo te decía, también la llevan otros animales, entonces otros mamíferos como la oveja, como la cabra, tienen unas proteínas en la leche muy similares a las de la vaca, con lo cual van a tener esos efectos adversos y esos síntomas, esas reacciones adversas iguales que si tomasen leche de vaca, con lo cual un niño alérgico a la proteína de leche de vaca no puede tomar ni leche de vaca, ni leche de cabra, ni leche de oveja. Y bueno, y todos los derivados de la leche, evidentemente. ¿Y qué tipos de alergias existen y en qué se diferencian? En la leche de vaca existen 2 tipos de alergia. Existe la alergia mediada por IgE, que esto es un proceso inmunológico, como decía algo, el organismo reacciona ante las proteínas de la leche con una serie de síntomas. Y son síntomas que son inmediatos. Normalmente nosotros nos encontramos a un bebé que estaba con pecho y de repente a la madre le da un biberón de leche y ya puede ser un síntoma inmediato y aparece pues lleno, puede ser como una urticaria, como un eritema o lleno de abones o le hinchan los ojos. Bueno, eso ya os lo iré diciendo después, los síntomas que tiene, y es una reacción inmediata, es desde el momento que le damos la leche como máximo 2 horas, ahí va a tener una sintomatología bastante florida. Y la no mediada por IgE, aquí no influye el sistema inmunológico. Y entonces aquí nunca es tan desmesurada ni tan desproporcionada la sintomatología y sí coinciden algunas cosas, como luego veremos con ella, pero es tardía
es siempre a partir de 2 horas, incluso a veces puede ser al cabo de varios días cuando aparece. Bueno, pues hasta aquí la primera parte de la alergia a las proteínas de la leche de vaca. En unos días volveré con Estefanía para que siga preguntando las dudas que tienen los padres sobre la alergia a las proteínas de leche de vaca, que de esta vez no se pudieron decir. Entonces, hasta la próxima. E ata aquí chegou o xornal escolar desta semana. Voltamos dentro duns días co especial de Samaín, así que prepárate para un programa terrorífico. Aquí te agardamos. Chao.